Señor de eternidad, misterios sin resolver. Estoy feliz, estoy muy feliz. 53 minutos nos separan de las 20 y ahora le voy a decir por qué, por supuesto. Aquí estamos a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar, transmitiendo a todas las naciones a través de la página mencionada. Sí, estoy muy feliz porque hay preciosísimas hermanas que veo como crecen, ¿no? La palabra dice, corrige al sabio y te amará. Cuando corregimos al necio, como bien lo dice su palabra, nos acarreamos afrenta. Y de hecho es así, porque el necio nos persigue, hermano. Y la sigue, y nos da vuelta con la palabra, y la distorsiona, y hace muchas cosas. Y acá está hablando con una hermana aquí en el Facebook, que me había pedido disculpas porque no estaba interpretando la palabra correctamente. Y le puse a lo último, mira bien cómo lees. Porque es tan importante, hermanos, en la interpretación, es tan importante respetar los puntos y las comas, porque, bueno, ahora no se me ocurre ninguna frase, pero no dice lo mismo cuando uno hace un paréntesis, cuando uno para, cuando uno analiza lo que realmente le están diciendo. Entonces ella me decía, bueno, quizás yo estoy interpretando a mi manera. Digo, pero hay una sola manera de interpretarla. La palabra la tenemos que interpretar a través del Espíritu. Estamos en la era del Espíritu Santo, mis hermanos, donde muchos realmente dicen tenerlo, pero no lo tienen. Allí el Espíritu Santo se revela a través de Hechos 2. Voy a bajar un poquitito la música. Estamos en el último y tercer bloque de esto que se titula Los últimos días. Vivimos en la era del Espíritu, es cierto, pero no entendemos la obra del Espíritu en nuestras vidas y qué es lo que el Señor quiere y demanda de todos y cada uno de nosotros. Muchos hablan del Espíritu Santo, pero no tienen la menor idea de cómo actúa, de cómo procede, de qué es lo que realmente hace a través de la vida de la persona. Muchos dicen, no, pero yo me limito a obedecer a Dios, y rechazan al hermano, y no saben que a veces Dios le va a hablar a través del hermano, a través del más pequeño. Por eso tenemos que estar abiertos, mis hermanos, a escuchar realmente. Dice la palabra, analizarlo todo, escuchad todo, pero retened lo bueno. Cuando viene la palabra dada a través de una persona que tiene al Espíritu Santo, esa palabra entra, penetra nuestros corazones, podemos discernirla, podemos entenderla, sobre todo cuando Dios le ha dado la capacidad a la persona de poder desarrollar esa palabra para que penetre en nuestra vida y poder vivirla, porque en definitiva es para eso la palabra de Dios. La palabra la tenemos que vivir porque son espíritu y son vida. Lo dijo el Señor Jesucristo, no lo digo yo. Algunos se enojan conmigo, pero yo no la escribí la palabra, la escribió el Señor. Bueno, a partir de Hechos 2, a partir de ese momento, cada vez que en la tierra las personas enfatizan, ¿no?, que se mueve el Espíritu de Dios, tiene que realmente demostrar que vive el Espíritu Santo de Dios en su corazón. En la Biblia nos detalla claramente la diferencia que existe entre la presencia del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos, en donde quiera que vayan, ¿no es cierto? Me limito a explicar esto para que ustedes puedan entender. Nosotros todos recibimos al Espíritu Santo cuando viene el Señor Jesucristo a nuestros corazones, pero no todos reciben el poder del Espíritu Santo para testificar sobre Él, porque el poder lo recibe cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo, después de haber escudriñado la palabra, de analizarla, de sujetarse a Dios, de tratar de entenderla, mis hermanos. Por eso la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y es muy importante entender de la forma en que Él opera. El Espíritu Santo es con nosotros. Tome nota, San Juan 14, 16 y 17. El Espíritu Santo en nosotros. San Juan, ahí mismo 14 y 17. Y el Espíritu Santo sobre nosotros, que es capacitándonos para poder tener el poder de hablar a otros con denuedo, el poder de decirle al diablo, te vas en el nombre de Jesús, y que el espíritu inmundo obedezca. Hechos 1:8,
es cuando somos llenos del Espíritu, es cuando nos visita el Espíritu Santo y somos bautizados con Él. Pero no puede venir de ninguna manera, mis hermanos, y grábeselo bien, si usted no ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Si nosotros no lo recibimos, si nosotros no confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo si estoy rechazando al Hijo? ¿Me entiende lo que le digo? Antes de convertirnos a Cristo, nosotros vivíamos lejos de Dios. Pero es el Espíritu Santo el que estaba operando en el mundo y Él estaba disponible para todo ser humano que escuchase la prédica del Evangelio, que significa poder de Dios, y a toda persona que decida arrepentirse de sus pecados. Cuando nosotros escuchamos la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Así lo dice la Biblia, San Juan 16:8 al 11. Y es quien nos conduce a los pies de Cristo. Él es la obra inicial del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo con nosotros origina nuestro acercamiento hacia Dios. A partir de ahí es donde somos hechos hijos de Dios. Si no tengo a Jesucristo en mi corazón, si no acepto su sacrificio vicario en la cruz del Calvario, si no le digo, Señor, entra a mi corazón, si no le digo, Señor, escribime en el libro de la vida, si no le digo, Señor, reconozco mi pecado, yo reconozco que soy pecadora, reconozco que esa sangre vertida en la cruz del Calvario fue propicia para mis pecados. ¿Me entiende lo que le digo? San Juan 1:12. Como hijos de Dios, recibimos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que Él es quien nos certifica que somos sus hijos. Él habita en nuestro interior, somos el envase, somos el templo, como lo dice su palabra, de su Espíritu. Esta presencia en nosotros es la que nos amonesta, la que nos guía, la que nos revela, la que nos hace entender la palabra de tal manera que podamos ser sabios siendo sencillos. ¿Me entiende lo que le digo? No somos simples, somos sencillos. El Señor no es simple, es sencillo. La Biblia no es lo mismo la simpleza que la sencillez. Oíd, simples, dice la palabra de Dios. El simple pasa y recibe el daño. El simple es aquel que no está apercibido de la palabra de Dios. Es aquel que la rechaza, es aquel que la distorsiona, es aquel que la acomoda a su manera. Nosotros somos sencillos, porque el Espíritu Santo nos manda a ser astutos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. ¿Sí? ¿Astutos en qué sentido? Y muchas veces la astucia de ver a ver cómo puedo llegar a esta persona, de qué manera. Miren, cuando estaba estudiando en el seminario, lo primero que nos enseñaban es la materia de misiones, lo que realmente debía ser un misionero. Un misionero es aquel que se despoja de sí mismo. Y esta es la clave del éxito en la vida cristiana, mis hermanos. Si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Si yo como misionera voy a un país extraño, ¿no es cierto? Primero tengo que aprender el idioma de ellos, si no, no puedo ir. Supongamos que voy a un país donde de habla hispana, pero que no es Argentina, que voy a, no sé, a México, a Colombia, a donde sea, donde yo les pueda entender el idioma, pero que ellos no tengan mis costumbres. Yo como misionera, esto se lo explico para que usted lo pueda entender, porque es muy importante, mis hermanos, tengo que ver las costumbres de esa gente y despojarme de las mías, ¿me entiende? Sin llegar a pecar como ellos pecan para poder ganarlos. ¿Me entiende lo que le digo? Por eso Pablo decía al judío como judío, a los que viven con ley, como si yo viviera en la ley, más no viviendo en la ley, sino deleitándome en la ley de Cristo. Él no se refería a hacer lo mismo que los demás, sino se refería en cuanto a las costumbres del otro, a que pudiera ser de agrado al otro, ¿me entiende? Y yo siempre decía esto, qué importante que es cuando uno va a la casa de alguien, aceptar lo que le dan y comer lo que le dan, aunque a uno muchas veces quizás no le guste, pero en ese momento dar gracias por lo que recibe, por el hecho de que el Espíritu Santo es el que se glorifica en nosotros, ¿me entiende? Entonces, yo recuerdo una vez
Mi padre tenía la costumbre de visitar a todos lados y me llevaba siempre a mí. Y una vez fuimos a la casa de una gente que justo caímos a la hora del almuerzo, y estas personas no tenían nada más que ajíes en vinagre de esos amarillos. Y yo nunca, no estaba acostumbrada a comer esas cosas, además de hecho no me gustaban. A una niña es muy difícil que le gusten esas cosas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a las comidas tradicionales. Y recuerdo que lo comí y empezó a gustarme. Y así es la vida del cristiano que realmente ama a Dios y sirve a Dios. Trata de ganar a los otros, de ponerse en el calzado del otro para poder ganarlo, ¿me entiende? Se despoja de sí mismo. Por eso Juan decía, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Bueno, Juan era un profeta de la ley, ¿no es cierto? Si bien él fue el que preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Después las personas que vinieron después fueron los que recibieron al Espíritu Santo, y los profetas que vinieron después, ya, bueno, supuestamente ellos ya sabían cómo tenían que ser. Hoy vemos a muchos hermanos, entre comillas, o pseudos maestros, que dicen tener al Espíritu y tienen dones, porque los dones son irrevocables, Dios no los quita, pero no tienen el fruto del Espíritu. Son ásperos, perdón la expresión, como papel de cohete. Porque si usted toca el papel de cohete es muy áspero. Conoce el papel de cohete, ¿no? Acá le decimos cohete a esos que suenan fuerte, que hacen estruendo. Y es realmente así, mis hermanos. Nosotros tenemos que despojarnos. Si el grano de trigo no cae y muere, no da fruto. Y nuestra semilla, nuestro grano de trigo tiene que morir. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para que el Espíritu Santo sea en nosotros y dé fruto a través de nosotros y podamos ganar a otras personas. Yo con los únicos que no tengo mucha paciencia, y la he tenido bastante, son con los pseudos maestros que me terminan distorsionando lo que les expreso claramente. No con aquellos hermanos que realmente muchas veces no entienden la palabra y les tengo que tener paciencia, mis hermanos, porque no todos la van a entender, pero en la medida que yo les explico a los hermanos, les digo, usted humíllese, usted sea sencilla de corazón y va a ver cómo Dios le va a revelar la palabra. Dios hace sabio al sencillo. Yo no soy una super maestra, mis hermanos, yo no soy una persona entendida si yo no tuviera el Espíritu Santo en mi vida, si Él no tuviera la preeminencia en mi corazón. Yo no sería absolutamente nada sin Él. Yo no podría, cada día busco su presencia, ¿me entiende? Y usted debe hacer lo mismo, buscar su presencia, buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, porque Él es el único dueño de la verdad. Él es el único que nos revela su verdad. Él es el único que nos capacita para que cada día podamos ganar almas y podamos traerlas a sus pies. Hoy estamos en tiempos de apostasía, donde muchos están apostatando de la fe, escuchando espíritus engañadoctrinas de demonios. Es hora, mis hermanos, de que nos despertemos del sueño, que la iglesia de Jesucristo se levante como se tiene que levantar. Yo sé que hay preciosísimos hermanos que Dios está empezando a usar. Déjese usar por Dios. Dios no va a buscar a los que se la creen. Dios va a buscar a aquellos que se humillan cada día y que le dicen al Señor, Señor, yo simplemente dependo de vos. Hasta yo muchas veces me quedo admirada de lo que Dios me hace escribir. O usted se piensa que no. Le digo, Señor, sos lo más en mi vida. Sos la clave de nuestro éxito, porque vos sos aquel que nos revela las verdades y, como dijo Jesús, tomará de lo mío y te lo hará saber. No hay confusión en la vida de un cristiano que se humilla ante Dios. Dice la palabra de Dios, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Que Dios bendiga sus preciosas vidas, mis hermanos. Gracias por estar ahí. Y era necesario hablar estas cosas, porque el Señor viene pronto. Viene por una iglesia pura y sin mancha. Viene por una iglesia que se santifica. No viene por una iglesia que solamente cree en lo que ve, sino en aquella que realmente cada día se humilla delante de este único y verdadero Dios, Jesucristo. Ese es su nombre. Él quiere revelarte su verdad. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Él quiere bendecirte en todas las áreas de su vida. Yo no tengo ninguna duda de eso, pero Él quiere que realmente te humilles. Amén. Es la clave del éxito, la humillación nuestra, porque en nuestra humildad es donde Él se glorifica. Por eso,
como dice esta alabanza, levántate y resplandece. Amén. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó. Tu sol hoy brilla, Amén, Señor. tu luz nunca se apagará. Soy apague tu tu luz. Salvador, No se soy apague. tu Redentor, quien te da seguridad.